Me quedé temblando en el porche de la casa de campo de Adam, valorada en $10 millones, junto al lago. El sol poniente se extendía sobre el agua, proyectando un resplandor casi sagrado sobre la escena, pero lo único que sentía era hielo bajo la piel. El corazón me latía tan fuerte que pensé que iba a estallarme por las costillas. Me repetía que bromeaba, que se reiría y me llevaría dentro, diciendo, «Te pillé, mamá». En cambio Adam se quedó allí con los brazos cruzados sobre su camisa de lino planchada, mirándome como si fuera un perro callejero al que se hubiera cansado de alimentar. Entonces sonrió con sorna, con esa cruel torcedura en los labios que no le había visto desde que era adolescente, rebelándose contra cada toque de queda, cada norma. «Gracias por la cabaña, mamá», dijo, alargando cada palabra como si la saboreara. «Ahora por fin puedes descansar en una residencia de ancianos». Por un segundo ni siquiera pude procesar las palabras. Me quedé boquiabierta, pero no dije nada. Casi se me doblaron las rodillas y me agarré a la barandilla del porche para no caerme. Entonces lo oí, el golpe sordo de mis maletas al golpear la entrada. Me giré y las vi caer al suelo con las cremalleras viejas abriéndose de golpe, mi ropa derramándose sobre la grava como mi dignidad. Sentí como si el corazón se me partiera en dos. Cada respiración me quemaba. Lo miré buscando un atisbo de arrepentimiento, pero él solo me observaba con fría diversión, como si despidiera a un invitado no deseado en lugar de a su propia madre. Me obligué a mantenerme erguida, aunque sentía que la columna iba a romperse. Me temblaban las manos contra la falda, y mis dedos se aferraban a la tela con tanta fuerza que pensé que la rompería. Una lágrima resbaló por mi mejilla, atrapando los últimos rayos anaranjados del sol antes de caer al suelo. ¿Cómo no la vi? ¿Cómo me dejé llevar por sus promesas vacías? Recordé los papeles que firmé, su mano sobre la mía, susurrando, «Por fin tendrás la vida que te mereces, mamá». Y como una tonta le creí. Creí que después de todos esos años de sacrificio, todas esas noches sola, todos esos cumpleaños que pasé trabajando horas extra para que él pudiera tenerlo todo, él cuidaría de mí. Pero en ese momento, de pie en ese porche tan caro que con los ahorros de toda mi vida construí, me di cuenta de que no había sido más que un peldaño hacia sus sueños, solo otro peldaño en la escalera que subió para presumir ante sus amigos. Mi hijo, mi único hijo. Mi visión se nubló, pero no me dejé desmoronar. No rogué, no supliqué. Lo vi alejarse, riendo con el móvil mientras entraba tranquilamente. Miré mis maletas, entreabiertas y vulnerables como yo, y luego miré el lago. El agua estaba tan quieta que parecía casi cruel, como si se burlara de mi caos. No sabía exactamente qué iba a hacer a continuación, pero una cosa sí sabía, no había terminado, todavía no. Apenas un mes antes me senté frente a Adam y el abogado, con las manos entrelazadas sobre el regazo. Ese día, mi corazón se sentía ligero con una mezcla de emoción y alivio. Los ojos de Adam brillaban al pintar esa imagen perfecta, una acogedora suite privada con vistas al lago, cafés matutinos en la terraza, largos paseos por la orilla. «Por fin tendrás la vida que te mereces, mamá», susurró apretándome la mano. Su voz era baja y dulce, la misma que usaba de niño, con miedo a las tormentas. Me aferré a esa dulzura, a ese recuerdo de mi pequeño, desesperada por creer que aún seguía ahí dentro. El abogado no paraba de hablar del papeleo, explicando la venta de mi apartamento y cómo el dinero se destinaría directamente a terminar las reformas de la casa. Dudé con el bolígrafo flotando sobre la línea de la firma. Una vocecita temblorosa en mi interior me preguntaba si esto era realmente lo que quería, pero la mano de Adam volvió a apretar la mía y se acercó. «Mamá, ya has sufrido bastante. Deja que te cuide ahora, por favor». Esas palabras me inundaron como agua tibia. Había pasado tantos años sobreviviendo contando cada cupón, saltándome comidas para que Adam pudiera tener zapatos nuevos. La idea de descansar por fin, de que alguien me cuidara, se sentía como una recompensa que casi había olvidado desear. Así que firmé.
Recuerdo el olor de la oficina del abogado, café rancio y libros viejos y polvorientos. Recuerdo la exhalación de alivio de Adam cuando mi bolígrafo por fin rozó el papel. Recuerdo el leve temblor en mis dedos que me obligué a ignorar. Al irnos, Adam me rodeó los hombros con el brazo mientras caminábamos hacia el coche. «No te arrepentirás, mamá», dijo besándome la sien. Sentí sus labios en mi piel y cerré los ojos, aferrada a ese pequeño instante queriendo creer que significaba algo real. De vuelta en mi apartamento empecé a empacar enseguida, cada plato, cada portarretratos, cada pequeña chuchería, cada pieza traía recuerdos de sacrificios y victorias silenciosas. Los envolví con cuidado, susurrando pequeñas disculpas a las habitaciones vacías como si fueran viejos amigos a los que abandonaba. Todavía no se lo conté a mis amigos de la iglesia, quería sorprenderlos con historias de mi nueva perspectiva, mi nueva vida. Me imaginé invitándolos a tomar el té mostrándoles el sol danzando sobre el lago, y finalmente pudiendo decir, miren la vida que me dio Adán. Esa noche sola en mi cama por última vez en ese pequeño y estrecho apartamento, pasé horas despierta. Repasé cada palabra de Adam, cada promesa. Deseaba con todas mis fuerzas creer que este era el comienzo de algo hermoso, pero no sabía que cada trazo de mi pluma ese día había sido el primer clavo en el ataúd de mi confianza. Recuerdo los años posteriores a la muerte de mi esposo. Adam solo tenía 12 años entonces, tan pequeño, tan perdido. Su padre había sido el pilar de nuestras vidas, el que arreglaba los grifos que goteaban y nos leía cuentos para dormir con esa voz profunda y reconfortante. Cuando se fue, Adam se aferró a mí como un niño que se ahoga a un trozo de madera a la deriva. Lo dejé todo sin pensarlo 2 veces, las vacaciones ni siquiera se me pasaron por la cabeza, ropa nueva solo si a Adam le quedaba pequeña. Hice turnos extra, acepté trabajos de limpieza por las noches, cualquier cosa con tal de mantener las luces encendidas y su almuerzo preparado. Recuerdo estar sentada en esa pequeña cocina, pelando patatas a altas horas de la noche, escuchando sus suaves ronquidos a través de las delgadas paredes. Cada respiración me recordaba por qué seguía adelante. Esas conversaciones a la hora del té en esa cocina tan pequeña se me quedaron grabadas como viejas cicatrices. Adam se sentaba frente a mí, con los codos apoyados en la mesa laminada rayada, con los ojos brillantes mientras hablaba de ser arquitecto, piloto o viajero mundial. Sus sueños se desbordaban con tanta facilidad, sin miedo. Asentía a veces riendo, otras conteniendo las lágrimas. Siempre le decía, no dejes que el mundo te encoja, Adam. Sé tan grande como quieras. Solía imaginarnos juntos para siempre. Él crecería, se casaría, tendría hijos, pero siempre tendríamos esa cocina. Me veía horneando galletas con sus hijos, con el aroma a canela en el aire, con Adam entrando a robar una y esbozando esa sonrisa pícara. Ese era mi sueño, mi futuro. Todos esos sacrificios, toda esa soledad agobiante, no era por un crucero de jubilación ni por un piso de lujo. Era por esa cocina cálida y ruidosa, por risas compartidas y la comodidad de saber que había construido algo por lo que valía la pena vivir. A veces, cuando la soledad me atenazaba demasiado, abría la caja de su ropa vieja de bebé que guardaba escondida en el armario, el pelele azul con el patito, los calcetines diminutos. Los sostenía contra mi cara y respiraba recuerdos que ya no olían a él, pero que de alguna manera seguían vivos. No vi el cambio en Adam, o quizás preferí no verlo. No me di cuenta de cuando dejó de sentarse a la mesa para hablar, de cuando empezó a responder mis llamadas en silencio, de cuando dejó de decir te quiero al final de nuestras apresuradas conversaciones telefónicas. Ignoré las señales de advertencia y, en cambio, opté por aferrarme a esos viejos ecos en mi cabeza. Me dije que era solo el estrés de la adultez, que volvería a mí, que su corazón seguía siendo el mismo que el del chico que hundía la cara en mi cuello después de una pesadilla. Eso es lo que más me duele ahora, no el dinero ni la casa, sino como vi a mi hijo alejarse de mí. Después de que Adam cerrara la puerta de golpe, seguía aferrándome a la esperanza como un niño agarrando un juguete roto.
Me dije a mí misma que tenía que ser un error, tal vez estaba estresado, tal vez se disculparía, tal vez bajaría corriendo por la entrada, con los brazos abiertos, gritando, «Mamá, espera». En cambio me quedé allí parada durante lo que parecieron horas, con el aire de la tarde azotándome la piel. Me quedé mirando mi viejo teléfono plegable, el que había conservado por sus botones grandes y sus llamadas sencillas. Me temblaban los dedos al revisar mis contactos, amigos de la iglesia, viejos vecinos, Ellen del grupo de oración. Los llamé uno por uno con la voz temblorosa, ¿podrías ver cómo está Adam? Creo que ha habido un malentendido. Me pidió que me fuera, pero seguro que es solo temporal. Todos me escucharon con amabilidad, con voces suaves y atentas, como si yo fuera un animal frágil a punto de quebrarse. Pero ninguno tenía respuestas. Algunos ofrecieron oraciones, otros prometieron hablar pronto con Adam. Cada promesa cortés era como una pequeña piedra que caía sobre mi corazón, ya desfallecido. Para cuando el sol se puso tras el lago y el último destello dorado se desvaneció, estaba sentado en un banco del parque calle abajo con mis maletas apiladas a mi alrededor como tristes siglos. Apreté con tanta fuerza el teléfono plegable que se me pusieron los nudillos blancos. Cada pocos segundos pulsaba el botón lateral para comprobar si tenía alguna llamada perdida, como si ya no supiera que no la tendría. Cuando por fin me puse de pie, me temblaban las piernas como si fueran de otra persona. Recogí mis maletas, cada una más pesada de lo que recordaba, me dolía la espalda, respiraba entrecortadamente, pero seguía adelante. Aunque Adam se hubiera dado por vencido, yo no estaba lista para darme por vencida. Mañana llamará. Mañana arreglará esto, me dije, pero en el fondo, una parte silenciosa y honesta de mí ya sabía que mañana sería tan silencioso como esta noche. Era casi medianoche cuando decidí que no podía seguir esperando en ese banco del parque. Sentía todo el cuerpo frágil, como si un paso en falso pudiera destrozarme, así que caminé de vuelta a la cabaña. Al llegar, las luces brillaban intensamente y las risas se extendían por el patio. Por un instante me dio un vuelco el corazón, quizá era una fiesta de bienvenida, quizá una broma elaborada, y Adam abría la puerta y me abrazaba, riendo, ¿de verdad creías que te iba a echar? Rodeé la casa con sigilo, la grava crujiendo bajo mis pies, y me detuve justo en el pasillo, con la espalda pegada a la fría pared. Podía oír a Adam en la sala, su voz más alta que nunca, abriéndose paso entre las risas borrachas de sus amigos. Es un cajero automático andante con arrugas, dijo, riendo tan fuerte que tuvo que parar para recuperar el aliento. O sea, ¿quién le deja creer a su madre que se muda? La mujer prácticamente rogó por vender su apartamento. Ni siquiera tuve que empujar, las palabras me golpearon como puños. Se me cortó la respiración y me tapé la boca con una mano para no jadear. Cada sílaba me desgarraba, dejando al descubierto cada esperanza cruda y sangrante a la que aún me aferraba. Otra voz intervino, no sabía quién era, quizá una de sus nuevas amigas, quizá una de esas mujeres con vestidos de diseñador que había visto en sus fotos, maldita sea, la exprimiste bien. Ya tienes la vida resuelta, tío. La voz de Adam, de nuevo petulante y triunfante, siempre fue tan fácil de controlar. Con solo mencionar la palabra familia, ella te entregaba su alma. Creo que dejé de respirar por un momento. Me zumbaba la cabeza, se me doblaron las piernas y me deslicé lentamente por la pared hasta quedar agachada en el suelo, abrazada a las rodillas. Mi mente repasó el momento en que me apretó la mano en la oficina del abogado, la calidez en sus ojos, todo un acto, una actuación por la que había pagado con cada gramo de mi confianza. Me quedé allí durante lo que me pareció una eternidad, con sus risas subiendo y bajando como una sinfonía cruel, cada estallido de alegría me hundía más en mi propia oscuridad. Finalmente me puse de pie entumecido y temblando, y salí a trompicones a la noche. Ni siquiera recuerdo haber llamado al motel, haberme registrado o haberme metido en la cama, pero sí recuerdo estar tumbado en aquella habitación mohosa, con el olor a detergente barato pegado a las sábanas, y una sola palabra resonando en mis oídos: cajero automático.
Me giré de cara a la pared, encogiéndome como si pudiera desaparecer en el colchón. Mis dedos temblaban alrededor de mi viejo teléfono plegable, pero no llamé a nadie, no tenía a quién llamar. Repetí sus palabras una y otra vez hasta que se me quedaron grabadas en lo más profundo de mí, hasta que las creí. A la mañana siguiente me desperté en aquella habitación de motel barato con las mejillas llenas de lágrimas y el cuerpo dolorido como si hubiera estado en una lucha, en cierto modo, la había tenido, una lucha por mi corazón, una lucha que había perdido. Me quedé mirando el techo manchado durante lo que parecieron horas antes de finalmente incorporarme, con la cabeza palpitante. El día me pesaba, pero bajo ese peso se atisbaba algo nuevo, un pulso que no había sentido en años, determinación. Volví a revisar la agenda de mi teléfono, mi pulgar vacilando sobre cada nombre hasta que di con Ellen Church, mi amiga durante casi 2 décadas. Ellen siempre había sido la que llevaba pasteles a cada comida, la que me susurraba durante los sermones cuando mi mente divagaba. Pero más allá de su calidez, Ellen era perspicaz, trabajaba en derecho inmobiliario, un detalle que siempre había guardado, sin imaginar que lo necesitaría. La llamé con la voz entrecortada antes siquiera de terminar de saludarla. Ellen no me interrumpió, simplemente escuchó. Cuando por fin le conté todo, la traición de Adam, el dinero del apartamento, la casa de campo, hubo un largo silencio, y luego la oí suspirar. Margaret, ¿puedes verme hoy?, dijo en voz baja pero firme. Hay mucho que investigar. Unas horas después, nos sentamos uno frente al otro en un pequeño restaurante que olía a café quemado y nostalgia. Ellen ya me había pedido una rebanada de pastel de cereza, sabiendo que era mi favorito incluso cuando no tenía apetito. Comenzaba a picar la masa con los dedos temblorosos y la mirada fija en la puerta cada vez que se abría, como si Adán fuera a entrar a la fuerza para terminar lo que había empezado. Pero Ellen me miraba fijamente, firme e inquebrantable. Cuando extendió la mano por encima de la mesa para apretarme, sentí que algo dentro de mí se aflojaba lo justo para dejar entrar una brizna de aire. Abrió su carpeta y empezó a explicarme lo que necesitaba: documentos de la propiedad, registros de transacciones, derechos legales vinculados a mi inversión en la casa. Sus palabras me inundaron: poco capital, participación en la propiedad, términos que me resultaron extraños y fríos, pero su voz les dio forma, los convirtió en herramientas en lugar de armas. En un momento levanté la vista y vi mi reflejo en la ventana del restaurante, una anciana cansada, con los ojos hinchados y los hombros encorvados. Apenas la reconocí. Pero mientras Ellen hablaba, vi cómo ese reflejo cambiaba, enderecé un poco la columna y levanté la barbilla. Comprendí que no tenía que seguir siendo esa madre abandonada en el banco del parque. No tenía que mendigarle migajas de amor a un hijo que solo me veía como una billetera con latidos. Cuando él encerró su carpeta y me sonrió, no había compasión en sus ojos, solo respeto. Llegaremos al fondo de esto, dijo en voz baja y segura. Confiaste en él, pero la confianza no anula tus derechos. Respiré hondo y asentí, con un tembloroso alivio en el pecho. El pastel estaba casi intacto frente a mí, pero por primera vez en días sentí una pequeña chispa de hambre, no solo de comida, sino de justicia, de mi vida. Al levantarnos para irnos, Ellen me abrazó. Su calor me caló los huesos, expulsando el frío que Adam había dejado atrás. Al separarse, me miró fijamente a los ojos. No estás sola, Margaret, dijo. Ya no. Una semana después, Ellen me llamó de nuevo al mismo restaurante. No había probado el pastel desde nuestra última reunión, por alguna razón, el estómago se me encogía más que cualquier corteza. Cuando entré, Ellen ya estaba allí, con las gafas apoyadas en la nariz y los papeles extendidos alrededor de su taza de café como una fortaleza. Casi me cedieron las rodillas. Me deslicé en la cabina, respirando con dificultad. Dime, susurré, temeroso de lo que pudiera decir. Se inclinó hacia adelante, empujando un fajo de documentos hacia mí. Margaret, no solo le diste a Adam el dinero de tu apartamento. Legalmente, al firmar esos contratos de renovación,
te convertiste en copropietaria de la casa. Me quedé boquiabierta, la voz se me atascó en la garganta antes de poder articular palabra. La mirada de Ellen se suavizó, pero su voz se mantuvo firme. Adam no solo usó todo el dinero de tu apartamento, sino que también pidió grandes préstamos para reformas, préstamos que planeaba pagar refinanciando la casa o consiguiendo más dinero de ti. Sentí que el mundo se tambaleaba. Fue como si alguien hubiera abierto una puerta que ni siquiera sabía que existía, y tras ella se escondía una verdad que me había asustado demasiado como para imaginar. No puede vender ni transferir esa propiedad sin tu consentimiento, continuó Ellen, tamborileando rítmicamente con el dedo sobre el documento. De hecho, como tu nombre figura en el título de propiedad y en los contratos de renovación, tienes derecho legal a una parte significativa de ella. Las palabras me invadieron en oleadas, cada una desvaneciendo la confusión que me asfixiaba. Cerré los ojos y de repente volví a la oficina del abogado. La mano de Adam me apretaba, su susurro en el oído, por fin tendrás la vida que mereces. Recordé el temblor en mis dedos, la vacilación en el estómago. Me obligué a ignorarlo. Todo este tiempo pensé que me habían echado sin nada, pero no solo había renunciado a mi casa, sino que había reclamado la suya. La voz de Ellen me atrajo hacia atrás. Si actuamos rápido podemos presentar un gravamen y congelar su acceso a la propiedad. No podrá venderla, no podrá rehipotecarla, se quedará atascado. Casi podía oír la voz de Adam en mi cabeza llamándome cajero automático ambulante, riendo con sus amigos. Pero ahora, por primera vez, lo imaginé sin palabras, acorralado. Apreté las palmas de las manos, con la determinación creciendo en mi interior. Esta vez, no me escaparía a cámara lenta. Esta vez lucharía. Juntas en la mesa, intentando calmar el temblor, oí, Ellen, ¿de verdad podemos hacer esto? Ella asintió sin dudar. Podemos, y lo haremos. El restaurante a nuestro alrededor se desvaneció en un zumbido sordo. Sentí una oleada de calor que me subía por el cuello, las mejillas, las yemas de los dedos. Al principio no la reconocí, esa oleada, ese rugido bajo las costillas. Esta vez no era miedo, era algo más profundo, más feroz, rabia. Pero bajo esa rabia había algo más, una fuerza clara y afilada que nunca me había permitido poseer. Abrí los ojos y miré a Ellen directamente a la cara. Hagámoslo, dije, y por primera vez en años mi voz no tembló. No salí del motel a la mañana siguiente. Me senté en el borde de esa cama rígida durante horas, mientras el sol se movía lentamente sobre la alfombra descolorida. Cada rayo de luz era como un testigo silencioso, viéndome convertirme en alguien que apenas reconocía. Pensé que tal vez sentiría terror, sin la aprobación ni el apoyo de Adam, me desmoronaría por completo. Pero algo había cambiado. Cada respiración se sentía un poco menos entrecortada que la anterior. Mis manos no temblaban tan violentamente al tomar el té. El vacío que había sentido en mi interior durante toda la semana empezó a cambiar de forma, menos como un vacío, más como una forja. Sabía que no podía simplemente acercarme a Adam y exigirle mis derechos. Eso era justo lo que esperaba, la madre mansa mendigando en su puerta, interpretando el mismo papel que me había asignado. En lugar de eso, llamé a Ellen y le pregunté si podía recomendarme un lugar temporal donde pudiera quedarme, un lugar seguro y tranquilo mientras nos preparábamos. Me sugirió una pequeña comunidad de jubilados a las afueras del pueblo. Nada lujoso, pero cálido, con ventanas luminosas y personal amable. Empaqué mis maletas lentamente, cada artículo se sentía como una pequeña despedida de la mujer que había sido, la mujer que esperaba llamadas, que se esforzaba al máximo para seguir siendo útil, que creía que el amor significaba sacrificio sin fin. Cuando llegué a la comunidad, me recibieron con sonrisas amables y voces suaves. Solo hasta que te acomodes, dijo la coordinadora, rozándome el hombro con una mano casi maternal. Mis nuevos vecinos fueron amables. Me ofrecieron galletas y me invitaron a unirme a su círculo de tejido.
Aparentemente parecía una anciana tranquila y educada como cualquier otra. Pero por dentro estaba construyendo algo. Cada sonrisa que ofrecía, cada gesto cortés de asentimiento, ocultaba una determinación que se agudizaba cada hora. Cada noche repetía las palabras de Adam, no para torturarme sino para fortalecer mi determinación, como si golpeara una espada contra un yunque. Volví a dormir del tirón. Empecé a despertarme con la mandíbula apretada en lugar de con la mano temblorosa. Las mujeres de la comunidad me consideraban dulce, una madre anciana y amable que había pasado por momentos difíciles. No vieron el fuego, pero estaba allí. No le conté a nadie mis planes. Una tarde horneé galletas para el personal, colocándolas cuidadosamente en un plato de papel con las manos firmes. Gracias por todo lo que hacen, dije con una sonrisa amable. Dentro ya estaba de pie frente a la cabaña con los papeles en la mano, viendo cómo se desmoronaba el rostro de Adam. Pero aún no. Tenía que ser el momento perfecto. Por ahora, le dejé creer que había desaparecido, que me había disuelto en el fondo como un viejo fantasma. Porque a veces en las habitaciones más silenciosas es donde se ganan las batallas más ruidosas. A la mañana siguiente el sol entraba a raudales en mi cuartito, iluminando los bordes de mi gastado cardigan y tiñéndolo de un dorado intenso. Me quedé de pie ante la pequeña encimera de la cocina, midiendo la harina y el azúcar con cuidado, lenta y deliberada. Hacía años que no horneaba galletas, no así, no como ofrenda sino como armadura. Esa tarde Ellen llamó. Su voz era firme y rápida. Encontramos las cuentas, dijo. Adam ha estado intentando acceder a tus ahorros para la jubilación. Probablemente pensó que podría desviar lo que quedaba antes de que te dieras cuenta. Sentí un escalofrío. Apreté el teléfono con fuerza hasta que se me pusieron blancos los nudillos. ¿Podemos detenerlo?, pregunté en voz baja. Ya lo hicimos, respondió Ellen. Esta mañana solicitamos la congelación de tus cuentas. Ahora no puede tocar ni un céntimo. Casi se me cae el teléfono. Me fallaron las rodillas y tuve que sentarme en el pequeño sillón junto a la ventana. Un alivio me inundó tan profundamente que lo sentí como una segunda traición, un recordatorio de lo profundamente que se habían clavado las garras de Adán en mí, incluso después de haberme desechado. Al colgar, apreté la frente contra el fresco cristal de la ventana. Afuera algunos residentes cuidaban el pequeño jardín comunitario. Me saludaron al verme con las manos manchadas de tierra y delicadeza. Les devolví el saludo. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero sentía el pecho más fuerte que en años. Pasé el resto del día horneando galletas para el personal, de chispas de chocolate, de mantequilla de limón, de medialuna de almendra. Sabía que no lo entenderían, la verdad. Para ellos, era un gesto dulce de una anciana agradecida. Pero para mí, cada movimiento de la cuchara era una promesa. Cada bandeja que entraba al horno era una promesa silenciosa para mí misma, nunca más dejaría que nadie me dominara. Cuando llevé los platos a recepción, la joven que atendía me sonrió de oreja a oreja. Margaret, se ven increíbles. No hacía falta. Sonreí juntando las manos con cuidado. Es un placer, dije. Mi voz sonaba tan tranquila que casi me sobresalté. La vi llevar las galletas a la sala de descanso, su risa resonaba por el pasillo. Sin embargo, por dentro era un mar en tempestad. La parte de mí que antes se estremecía, que esperaba junto al teléfono, que suplicaba el cariño de Adam, se desvanecía día a día. Regresé a mi habitación y me senté con mi diario. Escribí con letras grandes e irregulares. No eres su cajero automático. No eres una carga. Eres una mujer. Siempre has sido más de lo que él eligió ver. Dejé el bolígrafo sobre la página. Respiraba lenta y pausadamente. Entonces miré por la ventana el atardecer, el cielo sangrando rosa y naranja como una herida que por fin empezaba a cicatrizar.
Adam no tenía ni idea de que la mujer que creía haber roto seguía allí, planeando, respirando, fortaleciéndose con cada hora. La subestimó. Me quedé allí sentado hasta que las estrellas brillaron en el cielo, cada una un pequeño testigo de la silenciosa guerra que libraba. Y esta vez, por primera vez en mi vida, era una guerra para mí. No dormí esa noche. En cambio me senté en mi pequeño escritorio de madera, con el viejo bolígrafo del motel en la mano y mi diario abierto. Las páginas brillaban bajo la luz amarilla de la lámpara, esperando como un viejo amigo. Empecé a escribir despacio, frase por frase. Al principio fue tembloroso. Escribí sobre el día que firmé los papeles del apartamento, como me dije a mí misma que era amor, sobre las tardes que esperaba junto a la ventana, rezando para que Adam llamara solo para preguntarme si había comido, como cada silencio se sentía como un nuevo crujido en mi pecho. Las palabras fluían cada vez más rápido, mi mano se acalambraba, pero se negaba a detenerse. Escribí sobre los cumpleaños que pasé sola, las vacaciones perdidas, como su voz siempre transmitía esa impaciencia oculta. Escribí sobre el día que lo oí llamarme cajero automático con arrugas. Escribí hasta que las líneas se desdibujaron, hasta que las lágrimas se secaron en mis mejillas y sentí la garganta irritada por los sollozos silenciosos. Pero en lugar de debilitarme, cada frase desvanecía otra capa de miedo. Empecé a verlo con claridad, todo, la forma en que aprendí a sobrevivir con restos de afecto, la forma en que me convencí de que el sacrificio era amor, como me volví tan pequeña que incluso mi propio hijo ya no podía verme, solo lo que podía soportar. Hice una pausa y me quedé mirando la última frase que había escrito. Yo te di mi vida y tú me diste tu desprecio. Dejé el bolígrafo y apreté la palma de la mano contra la página. Sentí una calidez que emanaba del papel, una extraña sensación de libertad me invadía. Por primera vez en años, no escribía para ser escuchada, no escribía para Adam. Escribía para mí, para nombrar la verdad que había enterrado tan profundamente que casi había olvidado que era mía y podía reclamarla. En los días siguientes, escribir en mi diario se convirtió en mi ritual. Cada mañana preparaba mi café ligero del motel, me sentaba en mi escritorio y lo abría. Cada página se convertía en un nuevo fragmento de mi alma, reconstruido. Los vecinos de la comunidad empezaron a notar un cambio. Me veían sentado en la sala común, con el cuaderno en la mano, con la mirada concentrada y tranquila. Pensaban que simplemente estaba anotando recetas u oraciones. No sabían que me estaba reconstruyendo palabra por palabra. Por la noche leía mis propias entradas en voz alta, en un susurro. Mi propia voz me sorprendió, baja, firme, firme. Cada línea se sentía como un trampolín para cruzar un río que una vez me dio miedo cruzar. A través de esas páginas me reencontré conmigo misma, no como la madre de Adam, ni como una cartera andante, ni como una sombra en la historia de alguien más. Vi a la niña que soñaba con dar clases de piano antes de que Adam naciera, a la mujer que cantaba sola en la cocina tras la muerte de su marido, a la madre que se pasaba la noche cosiendo vestuario para las obras de teatro de Adam. Al final de esa semana, cerré mi diario con mano temblorosa y le susurré a la habitación oscura, te veo ahora y no dejaré que te olviden nunca más. Cuando apagué la luz y me metí en la cama, sentí algo parecido a paz, y debajo de esa paz, un acero silencioso, una promesa para mí misma de que sin importar lo que pasara después, nunca más dejaría que mi historia fuera escrita por la mano de otra persona. Los periódicos llegaron una tarde en un sobre grueso y pesado, entregados en mano por Ellen. Se sentó frente a mí en la pequeña y soleada sala de actividades de la residencia de ancianos, con voz baja y pausada mientras explicaba cada línea. Escuché atentamente aunque mi mente vibraba con un rugido sordo, como una tormenta lejana que se aproximaba. Mis manos descansaban sobre la fría superficie de la mesa, pero en el fondo ardían con algo eléctrico. Ellen me deslizó los delgados documentos. Aquí está, dijo mirándome fijamente. En cuanto firmes, lo archivamos de inmediato.
No podrá vender, transferir ni pedir prestado con esa propiedad sin liquidar tu parte. Y con sus deudas de renovación, significa que se verá obligado a vérselas contigo. Mis ojos se posaron en la línea de firma en blanco. Mi nombre, Margaret, un nombre que casi había olvidado, podía decirse solo sin madre ni Adams. Tomé el bolígrafo un momento, mis dedos vacilaron. Los recuerdos parpadearon como viejos rollos de película, Adam de bebé apretándome el meñique con fuerza, Adam con su toga de graduación, con los ojos brillantes y hambrientos de mundo, Adam susurrando te quiero, mamá justo antes de irse a la universidad. Entonces imágenes más nítidas se abrieron paso, su sonrisa burlona en aquel porche, su risa resonando por las paredes de la casa mientras me llamaba cajero automático, mis maletas estrellándose contra la grava, mis lágrimas reflejando el sol del atardecer. Apreté la punta del bolígrafo contra el papel y la vacilación se desvaneció. Mi muñeca se movió lentamente al principio, luego con más firmeza, mis letras fluían con fuerza y claridad. Sentía como si firmara décadas de dolor, como si cada trazo escribiera un fragmento de mi voz que me habían robado. Al levantar el bolígrafo exhalé temblorosamente, ni siquiera me di cuenta de que lo había estado sosteniendo. Ellen se acercó y cubrió mi mano con la suya, su apretón cálido y firme. Lo lograste, dijo en voz baja, con el orgullo brillando bajo su calma profesional. Asentí con una leve sonrisa en la comisura de mis labios. No era de triunfo, era algo más profundo, un alivio silencioso, una promesa susurrada a la mujer que había reencontrado en aquellas páginas del diario. Esa noche me senté en mi escritorio y practiqué mi firma una y otra vez. Página tras página se llenaron de mi nombre y líneas ondulantes, cada una más firme que la anterior. Me sentí casi como una niña, mareada como no me había sentido en años. No se trataba solo de la cabaña, se trataba de finalmente grabar mi nombre en mi propia historia, de demostrarme a mí misma que podía actuar, no solo aguantar. Cuando por fin dejé el bolígrafo, tracé la última firma con la yema del dedo y susurré a la habitación vacía, estás aquí. Eres real. Eres suficiente. Me metí en la cama, exhausto pero con el espíritu vibrando como una campana. Por primera vez en mi vida, no esperaba a que alguien me rescatara, me estaba convirtiendo en mi propio rescate. 2 días después, Ellen me llamó. Estaba en el jardín, desmalezando con otro residente, cuando vibró el teléfono en el bolsillo de mi delantal. Por un momento casi no contesté, estaba absorta en el olor a tierra húmeda y la suave calidez del sol matutino, pero algo en mí sabía que esta llamada era diferente. Me sequé las manos en el delantal, con el corazón latiéndome con fuerza, y contesté. Está hecho, dijo Ellen sin preámbulos, con un tono de triunfo agudo y feroz. El gravamen ha sido presentado y procesado. La propiedad está congelada, Adam no puede venderla, ni refinanciarla, ni tocarla. Y con las deudas impagas de la renovación, se encontrará en un aprieto. Me hundí en el banco del jardín, con el teléfono pegado a la oreja. Mi mente se aceleraba imaginando el rostro de Adam al recibir la noticia, su mundo desmoronándose, su arrogancia desvaneciéndose de su sonrisa burlona. Cerré los ojos y sentí un escalofrío. No era miedo ni tristeza, era poder, un poder real y sólido que zumbaba bajo mi piel como una corriente sepultada hace mucho tiempo. Ellen continuó, en voz baja y cautelosa. Cuando se ejecute el gravamen, tu parte quedará asegurada primero, antes que cualquier acreedor o pago personal. El resto se destinará a cubrir sus deudas. Se irá sin nada, la misma nada que intentó dejarte a ti. Una risa lenta, casi incrédula, escapó de mis labios. Me llevé la mano libre al pecho sintiendo el latido de mi corazón martillear contra la palma como un tambor de victoria. ¿Cómo te sientes?, preguntó Ellen, con una vacilante suavidad en su voz. Miré el jardín, hileras impecables de caléndulas y albahaca, abejas que vagaban perezosamente de flor en flor. Pensé en el discurso presumido de Adam en el porche, su risa resonando en el pasillo de la casa, y pensé en mis propias manos,
como antes solo conocían el sacrificio, y ahora conocían la retribución. Me siento, hice una pausa, buscando la palabra adecuada, y entonces me di cuenta de que no la necesitaba. Me siento viva. Él enrió una risa ligera y alegre que me llenó los ojos de lágrimas. Eso es justo lo que esperaba oír, dijo. Terminamos la llamada y me quedé allí sentado un buen rato, observando cómo el cielo pasaba del azul suave a los primeros indicios del crepúsculo. Unos vecinos pasaron asintiendo y sonriendo, ajenos a la silenciosa revolución que se desplegaba en mi interior. Recordé cada momento en que había cedido un pedazo de mí, cada disculpa silenciosa que había susurrado para mantener la paz. Entonces pensé en mi firma en ese gravamen, el último clavo en el ataúd de las ilusiones de Adam. Me levanté del banco lentamente, me crujían las rodillas, pero mantenía la espalda recta. Ya no era solo una madre, no era un cajero automático, ni una sirvienta, ni un sustituto en la historia de nadie. Era una mujer que reclamaba su espacio, su voz y su valor, una firma a la vez. Llegó como una tormenta en una tarde calurosa, repentino, ruidoso e imposible de ignorar. Estaba sentada en el patio, tomándote a la sombra de una gran sombrilla, cuando oí sus pesados pasos acercándose por el sendero. Una parte de mí, esa parte que siempre lo vigilaba desde la puerta, se giró para mirar. Allí estaba, Adam con la cara roja, los ojos desorbitados, el pelo revuelto como si se lo hubiera pasado toda la mañana. No parecía el hijo educado que conocí, parecía acorralado, como un animal que se da cuenta de que la trampa ya ha saltado. Mamá, ladró antes de llegar a mí, ¿qué demonios hiciste? No me inmuté. Dejé el té con cuidado, me limpié una gota de los dedos y junté las manos con cuidado sobre el regazo. Al mirarlo no vi a mi hijo, vi a un hombre al que amaba y a un hombre al que ya no reconocía. Se acercó pisando fuerte, elevándose sobre mí. ¿Presentaste un embargo? ¿Estás loco? ¿Tienes idea de lo que has hecho? Lo has arruinado todo. Ladeé la cabeza ligeramente estudiando su rostro como si fuera un pájaro extraño en el jardín. Mi voz salió tranquila, casi suave. Ya no te reconozco. No eres mi hijo. Se quedó boquiabierto buscando con la mirada mi rostro a la anciana que esperaba, la que balbucearía una disculpa, quizá incluso se ofrecería a arreglarlo todo con otro sacrificio. Pero ella ya no estaba. «Estás loca», espetó. «¿Crees que esto te hace fuerte? ¿Crees que has ganado? No sabes cómo funciona el mundo, mamá. No eres nada sin mí». Una pequeña sonrisa tiró de las comisuras de mis labios. No era alegría, la liberación, el último corte de una cuerda que me había atado por tanto tiempo. Siempre fui algo sin ti, dije con voz firme como una piedra. Solo que nunca quisiste verlo. Negó con la cabeza con fuerza apretando los puños. Estás cometiendo un grave error. Te vas a arrepentir. Cuando vendan esa casa, me aseguraré de que no te lleves nada. Levanté una mano para silenciarlo. Ya basta, Adam. Sentí la mano ligera en el aire, pero las palabras lo golpearon como un muro. Su rostro se desmoronó, abriendo y cerrando la boca, profiriendo maldiciones que nunca llegaron a formarse. Algunos residentes se habían detenido a observar, por primera vez en mi vida, no me avergonzaba que me vieran defendiéndome. Adam se quedó allí un momento más, su rabia convirtiéndose en jadeos patéticos, luego se dio la vuelta y regresó furioso por el camino, sus maldiciones se desvanecieron en el jardín más allá. Volví a coger mi té con el dedo firme y el corazón latiendo tranquilo. Miré mi reflejo en la taza, mi propio rostro arrugado y cansado, pero inconfundiblemente mío. Tomé un largo sorbo y el sabor era más dulce que cualquier cosa que hubiera horneado jamás. Por fin, sentí todo el peso de las palabras que había pronunciado, no eres mi hijo. Y comprendí que no solo me habían liberado de él, sino que me habían devuelto a mí mismo. Ni siquiera había salido de la comunidad cuando sonó su teléfono.
Lo observé desde el patio con el té calentándome las palmas, mientras contestaba, con los hombros tensos, paseándose como un perro enjaulado. Al principio su voz era fuerte como si les ladrara. Luego bajó de tono, aguda y frenética. No pude oír cada palabra, pero no me hacía falta. Ya sabía lo que le decían, la casa estaba siendo embargada y preparada para la venta. Mi parte estaba protegida por la ley, repartida primero como un pastel, el resto, todo, se lo tragaron sus préstamos para reformas y sus deudas imprudentes. Se dio la vuelta con la boca torcida y la mirada fija como si buscara a alguien a quien culpar. Pero nadie acudió a ayudarlo, ni sus amigos sonrientes, ni sus supuestos socios, ni siquiera la madre a la que solía ver como una cartera sin fondo. Adam se desplomó en un banco al otro lado del jardín, con el teléfono colgando en la mano, la cabeza hundida entre las palmas de las manos y los hombros temblando, quizá de rabia, quizá por la conmoción de perder todo lo que creía poseer. No me moví para consolarlo, ni siquiera sentí la necesidad. Pensé en todos los años que había pasado esperando su aprobación, ofreciéndole mi amor como una herida abierta, rezando para que algún día me viera como algo más que una herramienta. Pero en ese momento, mientras lo veía replegarse sobre sí mismo, no sentí nada, ni alivio, ni triunfo, solo una quietud vacía y fría. Una empleada pasó y me miró con los ojos abiertos, llena de curiosidad. Le hice un pequeño gesto con la cabeza, con una sonrisa amable, como si dijera, no pasa nada. Déjalo que se calme. Mi teléfono vibró, Ellen otra vez. Procedimiento de venta confirmado, decía su mensaje. Tu parte cubrirá tu nueva casa y más. El resto será para pagar deudas. Adam no recibirá ningún excedente. Dejé el teléfono sobre la mesa, exhalando un aire que llevaba décadas atrapado en mis pulmones. Vi a Adam ponerse de pie de nuevo, tambaleándose sin rumbo claro, con pasos vacilantes, el rostro pálido y vacío. Entonces lo comprendí, se veía exactamente como yo solía sentirme, perdida, desesperada, impotente. Solo que ahora, yo no era la indicada. Tomé mi té, el vapor me acariciaba la mejilla y saboreé su calor. La cabaña se había ido, el sueño que me había vendido se había ido, la ilusión de una familia se había ido, y sin embargo, aquí estaba, más sólida, más viva que nunca. Mientras Adam desaparecía por el sendero del jardín, encogiéndose cada vez más hasta convertirse en otro hombre perdido en la distancia, le susurré a la brisa, adiós, Adam. Por primera vez sentí que era definitivo y que era lo correcto. Esa noche volví a mi habitación y me senté tranquilamente en mi pequeño escritorio. La luz de la luna se derramaba por el suelo como un sendero pálido y suave. Casi no miré el móvil, pero algo me atrajo hacia él, una última hebra que debía cortar. Ahí estaba, un mensaje de Adam. Mamá, por favor. No tengo a dónde ir. Me echan mañana. Necesito ayuda. Déjame quedarme contigo un rato, por favor. Me quedé mirando la pantalla, con el corazón completamente paralizado. Lo imaginé en una habitación de motel barato como en la que una vez lloré, con la alfombra pegajosa, el aire viciado y pesado. Imaginé sus manos temblorosas, su mente dando vueltas al darse cuenta de que ya no había tarjetas de crédito que usar, ni llamadas para escapar con Encanto. Antes me habría apresurado a preparar un paquete de ayuda, a ir a su lado con sopa caliente y los brazos abiertos. Antes habría creído que este mensaje significaba que me había vuelto a ver, que me necesitaba, que el amor podía reconciliarse con una súplica desesperada. Pero ahora lo sabía mejor. Dejé el teléfono sobre el escritorio y observé cómo brillaba la notificación, como si esperara a que yo le diera vida. En cambio cogí mi viejo teléfono plegable, el mismo que había aferrado en aquel banco del parque, esperando su llamada que nunca llegó, el mismo que sonaba vacío tantas noches mientras rezaba por un final diferente. Volví a abrir el mensaje de Adam y lo leí una vez más, despacio, con detenimiento. Luego pulsé el botón de opciones y seleccioné bloquear número. Apareció una pequeña ventana, ¿estás seguro?
No lo dudé. Mi pulgar se mantuvo en el aire solo un instante antes de pulsar sí. Una extraña calidez me recorrió el cuerpo, desde el pecho hasta las yemas de los dedos, como si entrara en un rayo de sol tras años en una habitación fría. Respiré con facilidad, mis hombros se relajaron, sentí una ligereza desconocida, no la que nace del perdón, sino la que nace de la liberación. Me recosté en la silla, cerré los ojos y dejé que la calma me invadiera. En ese instante supe que el capítulo de Adam en mi vida había terminado, las súplicas, las traiciones, el ciclo interminable de esperanza y humillación, todo terminó con un simple toque de mi pulgar. Cuando finalmente me levanté y me metí en la cama, no sentí fantasmas aferrándose a mis pensamientos, ningún arrepentimiento arañándome el corazón, solo una paz suave y profunda. Por primera vez en décadas, dormí toda la noche sin soñar con una puerta que nunca se abría. Cuando se liquidó la transferencia final de la venta de la casa, Ellen me llamó personalmente con su voz alegre y cálida, casi mareada. «Listo», dijo. «Tu parte está a salvo. Eres libre de hacer lo que quieras, Margaret». Le di las gracias en voz baja, mis palabras eran sencillas, pero cargadas de todos los significados que conllevaban, gratitud, alivio, un final y un comienzo. Una semana después, firmé los papeles de un apartamento pequeño pero soleado cerca de mi antigua iglesia. El día que giré la llave me quedé allí un buen rato, respirando el tenue olor a pintura nueva y a posibilidad. El lugar no era lujoso, 2 habitaciones, espacio justo para un rincón de costura y una cocina acogedora. Las ventanas daban a un pequeño parque, donde los niños se perseguían entre columpios y toboganes. Dejé mis maletas, caminé hacia la ventana y dejé que la risa de abajo subiera a mi encuentro. En lugar de dolor, sentí como